Muy buenos días, mis estimados estudiantes, ¿cómo están? Hoy nuevamente ya retomando la segunda clase de esta semana de Derecho Romano y vamos a abordar algunas cositas que quedaron pendientes de la semana pasada, que estábamos hablando de la propiedad y la posesión, pero nos faltaba afinar algunos detalles en cuanto al último tema de la posesión, que básicamente lo habíamos adelantado en realidad. El tema de la posesión se ha dividido en 2 semanas, así que vamos a retomar algunos conceptos y unos puntos que quedaron pendientes la semana pasada. Bueno, yo creo que ya a esta altura pues ya hemos podido completar con todos los grupos. Cada uno ya tiene su correo electrónico y también tiene su plataforma Teams, así que vamos a poder seguir contactándonos a través de la vía de Teams, además también de la vía que habíamos ya, costumbre nuestra, por medio del grupo de WhatsApp, ¿no? Así que ya tenemos todos los canales para mantener el contacto y la comunicación de nuestras clases. Bien, con respecto a lo que había quedado pendiente, el tema de la posesión, primero que todo recordemos que habíamos dicho que la posesión se trata de un hecho que lleva consigo la presunción de la propiedad. Es decir, que aquel que posee, aquel que mantiene el ánimo de dueño, mantiene la detentación material de la cosa, se presume que es propietario, porque la propiedad, como ya sabemos, es el derecho de utilizar plena y absolutamente el bien. La posesión viene a ser el hecho de detentarla, de mantenerla en tu poder, tu control físico. Sin embargo, como habíamos comentado, la posesión también corre el riesgo de que se pueda perder, sobre todo cuando se trata de poseedores de buena fe. Tiene que haber un mecanismo o una fórmula para proteger esa posesión de buena fe. Y es ahí donde el magistrado pretor, en aquella época, estamos hablando de hace más de 2000 años, el magistrado pretor identifica la necesidad de proteger la posesión de buena fe, en virtud de que aquel que ha realizado un negocio jurídico en la que se ve privado de la detentación material de buena fe que ha tratado de adquirir, y se ve vulnerado ese hecho, se le interrumpe el hecho de poseer, y recordemos que aquel que no posee no se le corre la presunción de la propiedad. Entonces, podría suceder que ese poseedor de buena fe se viese afectado en su posesión, se viese interrumpida su tenencia, su detentación material, y es ahí que el pretor, sobre todo el pretor Peregrini y el pretor, porque era el que atendía las relaciones entre los no ciudadanos y los ciudadanos, entonces va desarrollando un nuevo mecanismo de defensa para la posesión y crea lo que son llamados interdictos, que es, independientemente de, de que se tratase incluso de un poseedor de mala fe o de buena fe, el hecho es la protección del hecho de tentar, de poseer. O sea, el mecanismo de defensa es hacia el hecho de la posesión. Y incluso si aquel que alegaba ser propietario original, incluso el mecanismo de los interdictos podían proteger al poseedor de buena fe o al poseedor contra aquel que alegaba ser el propietario. Les coloco este ejemplo. Imagínense la compraventa de un esclavo. Y recordemos que los esclavos eran un bien de importancia para la sociedad romana, por lo que la compraventa o el traslado de la propiedad de este bien, de esta cosa corporal,
tenía que hacerse en base a mecanismos formales y solemnes. Bueno, resultaba que en ocasiones estas compraventas de esclavos no se hacían con el rigor que exigía la ley de las 12 tablas o el derecho civil escrito. Y entonces se hacía simplemente una compraventa muy sui generis, una compraventa sin cumplir con los rigores que exigía la ley de las 12 tablas o del derecho civil para la compraventa de esclavos. Resulta que el comprador de buena fe cree ser el propietario del esclavo, pero por no haberse llevado a cabo con la formalidad y la solemnidad, simplemente es un poseedor. Bueno, con el tiempo resulta que el verdadero y original propietario del esclavo reclama la propiedad del esclavo y ataca con una acción que le asiste a los propietarios, que es la acción reivindicatoria, la acción reivindicatio. Y se ve perjudicado el poseedor de buena fe, que por el hecho de no haber cumplido con la solemnidad, entonces no es propietario y jure et quiritium, es decir, por derecho civil. Entonces, pero sigue siendo un poseedor de buena fe. Entonces ahí, en ese caso, interviene el prétor, el magistrado prétor, y crea un mecanismo para proteger la posesión. El poseedor de buena fe, es decir, el comprador de buena fe, sigue manteniendo en su control material físico al esclavo, pero es atacado por el propietario original que alega a través de una acción reivindicatoria, reclama la propiedad del esclavo. Bueno, ante estos casos surge la necesidad entonces de la protección del hecho de la posesión y se crean los interdictos posesorios. Bien, bueno, en este caso pues también ocurre y sobreviene las posibilidades en que la posesión, por ser una detentación material de la cosa, también corre el riesgo de que se pierda la posesión, como hemos advertido. Pero ¿cuándo, en qué momento se pierde la posesión? Bueno, recordemos que los elementos esenciales de la posesión es el ánimo, el animus y el corpore o el corpus. Es decir, la intención de proyectarte como dueño de la cosa, la intención de ser dueño, ese es el ánimo del dueño, y también la detentación material de la cosa, el corpore. Bueno, la posesión se puede perder precisamente porque se afecta el ánimo del dueño y se afecta el corpore o el corpus. Cuando se afecta el ánimo del dueño significa que puede ser que el poseedor renuncia a seguir proyectándose como ánimo de dueño, abandona la cosa, renuncia a ella, ¿no? Renuncia a la cosa. Sin embargo, también la posesión se puede perder por la pérdida material y física de la cosa, es decir, que afectamos el cuerpo, ya se destruye la cosa y finalmente pues ya no se puede ejercer materialmente o detentar materialmente el objeto. Con ello también pues la posesión se puede perder cuando ya hay un título traslativo de dominio y efectivamente se abandona la cosa porque ha habido un negocio jurídico y en este hay un cambio de poseedores, obviamente. Entonces, los mecanismos tradicionales de cómo se pierde la posesión fundamentalmente afecta el ánimo de dueño por parte del poseedor que ya abandona física y la intención de ser dueño, o también porque ha perecido la cosa físicamente. Y no olvidemos que la posesión tiene que basarse o recaer sobre una cosa corporal, principalmente mueble. No existe la posesión
sobre bienes incorporales o cosas incorporales. Por regla general, no existe la posesión sobre cosas incorporales. Sin embargo, los romanos identificaron una necesidad, y era aquella relativa a la posesión sobre algunos derechos sobre cosa ajena, los iure in re aliena, y es el caso de la servidumbre. Cuando terceros se benefician de un derecho real sobre cosas ajenas, sobre un bien inmueble principalmente, o sobre una cosa mueble que es objeto de servidumbre, también se crea el mecanismo de protección de una cuasi posesión, porque en los derechos sobre cosa ajena, como es el caso de la servidumbre, puede que el poseedor sea sea un sujeto indeterminado. Pues. Por ejemplo, el caso de las servidumbres reales de paso o prediales, en donde terceros, personas indeterminadas, pueden hacer uso de esa servidumbre de paso y se pueden ver afectados por ella. Entonces, el pretor creó fundamentalmente el reconocimiento de una cuasi posesión sobre esa servidumbre. Y en este caso, por ser reconocido como una cuasi posesión, también puede ser objeto de un interdicto. Y la idea general es que, salvo estas excepciones o estos casos muy particulares de la cuasi posesión, la posesión solamente recae sobre cosas corporales muebles. Pero también se ha reconocido que la posesión también puede recaer sobre inmuebles. Y es precisamente, hay un caso cuando se trata de las invasiones del terreno, en donde una persona que es objeto de la posesión de un bien inmueble puede verse interrumpido o afectado por un invasor del terreno y afecta su derecho posesorio o su posesión material del inmueble. En estos casos, la protección que tiene el poseedor de ese inmueble también se puede recurrir a través de los interdictos. Pero lo interesante es que también la posesión recae sobre bienes inmuebles. Y además, esto nos lleva también a recordar que para detentar el ánimo de dueño de la posesión de un inmueble, puede bastar incluso con la intención, el señalamiento de que el inmueble o la finca, usted se proyecta como dueño de ella, usted hace uso de ella. Y también es suficiente con ejercer la posesión de un inmueble a través del corpus o del corpore de la detentación física, sobre todo cuando destina el uso físico de la finca o del inmueble en favor de un tercero. Y este tercero ejerce el ánimo, la detentación física de la finca, del inmueble, y es una vía para también ejercer la posesión. Todo esto cambia también en el caso en donde el inmueble puede verse afectado por un negocio jurídico, por ejemplo, un arriendo, y el poseedor, disculpen, el propietario del inmueble, al otorgar un arriendo, el inmueble, simplemente aquel inquilino ya reconoce que la propiedad del bien le pertenece al dueño, ¿no? Por ende, al ser arrendatario o al ser inquilino del bien, reconoce implícitamente que no tiene el ánimo de proyectarse como dueño de ese apartamento, que está siendo objeto de arriendo. Entonces, el inquilino simplemente es un tenedor del apartamento.
A diferencia, en todo caso, si convertimos este arriendo en una compraventa o la figura moderna que pudiera ser un leasing o un arrendamiento financiero, en donde usted pacta que en una X cantidad de años o de tiempo, los cánones que representan en el canon de arrendamiento se convertirán en el pago por precio de la cosa al finalizar el contrato de arrendamiento financiero. Es decir, yo por un tiempo, póngase que en 5 años, pago el concepto de canon de arrendamiento, el monto del apartamento, pero al término de finalización del contrato de arrendamiento financiero, queda la opción de aquel que una de dos, o concluye el contrato de arrendamiento o lo transforma en un contrato de compraventa en donde se le reconoce todo el tiempo pasado como valor del precio del arrendamiento financiero. Y en este contexto puede haber incluso confusiones en el hecho de que aquel que pensaba que era simplemente un comprador de buena fe en virtud de un contrato de arrendamiento, ahora resulta que era simplemente un contrato de alquiler o de alquiler, sí, de alquiler. Y entonces puede haber esas confusiones. Y por ende puede ser considerado como un poseedor de buena fe. Entonces, cuando se trata de este caso, por ejemplo, de que el propietario da en arriendo, ya el inquilino no es un arrendador per se, sino que es un mero tenedor. Y en este concepto ya va cambiando la figura de que la inexistencia del poseedor. Ya no existe poseedor en un contrato de arrendamiento. Los temas eventualmente son más complejos, pero al final nos marca la diferencia entre lo que debemos reconocer como propietario, poseedor y un mero tenedor. Si la posesión se ve afectada en el caso de los inmuebles, el poseedor, si no actúa a través del mecanismo de protección que es un interdicto, puede perder la posesión del bien. Porque imaginemos que en ese caso, aquel que era poseedor de un inmueble, resulta que viene un tercero alegando que es inquilino de ese inmueble, cuando él pensaba que estaba comprándoselo al verdadero dueño o al propietario. Entonces, frente a la figura de estos tres roles, el poseedor, si no actúa frente a un inquilino que alega ser el beneficiario de ese contrato de arrendamiento, si el poseedor no actúa, entonces va a haber perdida su posesión. De eso me quería referir al ejemplo del arrendamiento financiero. Muy bien. Bueno, muchachos, con estos temas, estos puntos finales, avanzamos en cuanto al tema de la posesión y las diferentes formas de ejercer la posesión. Ya para la próxima semana vamos a observar los distintos modos de adquirir la propiedad, que es un tema mucho más profundo y extenso, que lo abordaremos la próxima semana. Bueno, para mí ha sido un placer nuevamente contactarme con ustedes. Espero volverlos a ver la próxima semana y nos contactamos a través de los medios que ya hemos establecido. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.